El CLR, o runtime, se compone de un conjunto de unidades lógicas que son el corazón de la plataforma NET. Cada una de estas unidades lógicas cumple un conjunto de funciones bien definidas para que el código de nuestras aplicaciones pueda cargarse en memoria y ejecutarse. En la figura podemos apreciar distintos componentes internos que constituyen el CLR. Por ejemplo, el Exception Manager es la unidad lógica que asegura que el código de nuestras aplicaciones pueda capturar los diferentes tipos de errores que pueden darse mientras la misma se ejecuta y brindarnos información acerca de ellos para permitirnos así decidir cómo queremos proceder cuando un error se produzca. Por otro lado, tomando un segundo ejemplo, el Thread Support es la unidad lógica que nos permitirá realizar aplicaciones que puedan ejecutar varias acciones al mismo tiempo. Tal vez nuestros sistemas podrían leer archivos del disco al mismo tiempo que se conectan a Internet para obtener información de la red mientras pasan un video por la pantalla. Cada una de estas acciones paralelas será ejecutada en un thread o hilo diferente y como programadores tendremos acceso al desarrollo de estos sistemas gracias al Thread Support. Un assembly o ensamblado es la menor unidad de ejecución y distribución de código de una aplicación .NET. Los assemblies son reutilizables, versionables y autodescriptivos, ya que no solo contienen el código compilado con la lógica de la aplicación, sino que también incluyen información sobre sí mismos y sobre todos los recursos externos, por ejemplo, archivos de imagen o sonido, de los que dependen para funcionar correctamente. A esta información se la denomina metadato y forma una parte integral de un assembly, conjuntamente con el código, ya que ambos no pueden estar separados. Los metadatos se ubican en una sección especial del assembly denominada manifest o manifiesto y es utilizada por el CLR a la hora de cargar y ejecutar el assembly. En resumen, podemos decir que el código compilado de una aplicación .NET se compone de uno o varios assembly cuya extensión de archivos es comúnmente .exe o .dll. De muy poco serviría a los desarrolladores el contar con una plataforma de ejecución de aplicaciones tan sofisticada y robusta como el CLR, sin tener además un conjunto de funcionalidades y componentes empaquetados, listos para aprovechar y reutilizar en sus aplicaciones. Justamente, este es el propósito de la Net Framework Class Library, o biblioteca de clases del Net Framework, que provee cientos de tipos de datos básicos orientados a objetos que son extensibles mediante herencia e independientes del lenguaje de programación que se desee utilizar. Además, estos tipos de datos están organizados en namespaces o espacios de nombres relacionados entre sí de forma jerárquica. Los espacios de nombre son un concepto lógico que sirve para organizar todos los tipos de datos de la librería de clases partiendo de alguna característica común. Por ejemplo, ¿para qué se pueden utilizar? Supongamos para manejar archivos, conectarse a Internet o hacer cálculos matemáticos. O tal vez la empresa que generó el código o la aplicación a la cual pertenece. Y así podríamos usar muchas otras características
para separar nuestros tipos de datos en distintos espacios de nombres. Los principales espacios de nombres de la biblioteca de clases.net son System, que es la raíz de todos los otros espacios de nombres, y dentro de la cual podemos encontrar la mayoría de los espacios de nombres correspondientes a la BCL o librería de clases base. System.data y System.xml, que en conjunto son dos espacios de nombres que constituyen la tecnología conocida como ADO.NET, que sirve para conectarse a distintos orígenes de datos y trabajar la información obtenida. System.web posee, dentro de su espacio de nombres, el conjunto de tipos de datos necesarios para programar aplicaciones y servicios web mediante la tecnología conocida como ASP.NET. System.windows.forms es un espacio de nombres que posee los tipos de datos necesarios para programar aplicaciones de escritorio basadas en formularios y ventanas de Windows. Y así, muchos otros espacios de nombres con sus respectivos tipos de datos y usos comunes. El sistema común de tipos, conocido como CTS, provee una definición común de los tipos de datos básicos que utiliza el CLR o Runtime. El CTS posibilita, entre otras cosas, que todos los lenguajes que compilan contra la plataforma .NET compartan el mismo sistema de tipos de datos, permitiendo lograr una mejor interoperabilidad. El CTS define cómo se declaran, usan y manejan, en tiempos de ejecución, los tipos de datos orientados a objetos que formarán el núcleo de cualquier aplicación .NET. Todos los tipos de datos heredan del tipo de datos Object, dentro del espacio de nombre System. Que hereden de un tipo de datos común significa que todos los tipos de datos de .NET van a recibir, gracias a esa herencia, un conjunto de métodos o acciones, como vimos anteriormente, y también un conjunto de datos que será común para todos ellos. Como veremos en la clase 2, los tipos de datos por valor presentan algunas diferencias respecto de los tipos de datos por referencia. La Base Class Library constituye los fundamentos de la Net Framework Class Library, ya que provee la mayor parte de las funcionalidades elementales que pueden necesitarse para construir cualquier tipo de aplicación. Aquí podemos apreciar los espacios de nombres más importantes que componen la BCL. Por ejemplo, el espacio de nombres text para el trabajo con textos, IO para manipular archivos, o NET para enviar o recibir información por la red. Visual Studio Net es la principal herramienta de trabajo para los desarrolladores de aplicaciones sobre la plataforma NET. Aquí, los desarrolladores podrán crear los ensamblados utilizando los tipos de datos que provee la plataforma NET de forma simple, mediante ayudas contextuales, autocompletar y numerosos asistentes. Veremos ahora rápidamente la composición del entorno de Visual Studio Net.